Cuando estaba hablando del perfil de las personas que cometen un suicidio en Puerto Rico, hablaba del 60% que no había terminado, que no había proseguido estudios. ¿Qué otro perfil presenta? ¿Son más las mujeres, son más los hombres? ¿Qué edades? Sí. Son hombres adultos mayores de 50 años. Hombres adultos. Hombres adultos que viven en municipios, ¿verdad?, que serían del área rural. La semana pasada estuvimos hablando de esto también en televisión, y una de las cosas que mencionamos son los municipios que presentan las tasas más altas. ¿Cuáles son? Hablamos de Ay Bonito, hablamos de Adjuntas, de Orocovis, Naranjito, Barranquita, Camuy, Rincón. Primer round. Quizás no sé si se refleja en términos numéricos, pero sí recibimos informes diarios trágicos sobre suicidios en nuestro Puerto Rico, y tenemos aquí con nosotros hoy a la doctora Naida Román, que es directora ejecutiva de la Comisión para la Prevención del Suicidio. Buenos días y gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. En días recientes, primero, ¿cómo están las estadísticas? No es, y le digo honestamente, no es que la estadística sea lo más importante para mí, ¿verdad? Porque los números son números, y los números no tienen corazón, no tienen historia, y no tienen circunstancias. Pero ¿cuáles son los números? Sí, pero al menos es importante resaltar que los números también nos proveen un contexto. Claro. ¿Verdad? Y en términos numéricos, nosotros no hemos observado un aumento en los suicidios, y eso es bien importante poder decirlo. Cuando se reseña algo en los medios de comunicación, cuando hay una muerte por suicidio, eso levanta, ¿verdad?, toda esta sospecha de la población. ¿Será que es que está aumentando? Cuando también se reseñan unos casos bien únicos o particulares que tienen elementos que tocan fibra con las personas, pudiéramos tener esa impresión, pero dejándonos llevar por las estadísticas que nosotros llevamos, que recopilamos del Instituto de Ciencias Forenses, no podemos afirmar que hay un aumento. De hecho, observamos una disminución desde el 2014. ¿Sí? Esa es la tendencia en Puerto Rico, a la disminución. Sí, en el 2017 hubo un pequeño aumento en comparación a los años anteriores, pero hay unas situaciones también distintas en ese año en particular, pero desde el 2014, huracanes Irma y María. Sí, ambos, correcto. Le pregunto, es que nosotros tuvimos la semana pasada el difícil caso del joven de Maunabo que reseñaron los medios, que es básicamente dejaba una carta de 9 páginas diciendo cuál había sido su odisea y las veces que había intentado suicidarse. La sube en las redes y se suicida. Y entonces es más que trágico. Lo es. Y yo creo que es importante también decir que por más que uno vea esa carta o la lea, no conocemos a ese joven, no conocemos su historia, escuchamos sus palabras allí, y yo creo que era desgarrador. Es tan importante leerlo como madre. Para mí fue bien no sentarnos duro. a interpretar o imaginarnos qué es lo que estaba pasando con ese joven. Él dejó sus palabras allí puestas, y yo creo que algo que se puede resaltar de esas palabras es el lugar y la importancia de buscar ayuda en todos momentos, aunque haya que hacerlo una y otra vez. Y que hablar también del suicidio en estos días no significa que estamos hablando, ¿verdad?, sobre el caso de este joven en particular. Claro. Yo creo que también vale la pena solidarizarse, decir, ¿verdad?, que nos solidarizamos con el dolor de esa familia y de los seres queridos que conocieron, ¿verdad?, a ese joven. Hay detonantes que sean los más comunes en estos tiempos, en los últimos años, etcétera. Yo hablaba ayer con el grupo que atiende casos de abuso infantil, de maltrato a menores, y me decía que en este momento el detonante principal es la situación económica. ¿Verdad? Puerto Rico, ¿verdad?, está en una situación vulnerable y de mucha incertidumbre de cara al futuro por todo lo que está viniendo desde Washington. ¿Cuál es el detonante principal de los suicidios en Puerto Rico? Cuando hablamos del suicidio, es importante hablar de factores de riesgo y también de factores protectores. Cuando hablamos de factores de riesgo, nos referimos a las cosas que nos pueden hacer más vulnerables. No todas las personas que tienen, por ejemplo, una experiencia de una separación cuando niños, ¿verdad?, de divorcio de los padres, significa que se van a suicidar, pero sí son algunos eventos de la vida que pueden hacer a una persona más vulnerable. Las separaciones no tan solo de los padres, pero también las rupturas amorosas
problemas económicos, problemas interpersonales, problemas laborales, todas esas cosas pudieran afectar. Pero esas cosas se tienen que de alguna forma vincular con los recursos psicológicos que uno tiene también para lidiar con esas cosas. Así que esas dos cosas mezcladas es lo que hace que uno decida una cosa versus la otra. El Instituto de Estadísticas también cuenta con el sistema de vigilancia de muertes violentas y ellos recopilan un montón de variables sobre las muertes por suicidio y homicidios en Puerto Rico, y vale resaltar que algunas de las cosas que resaltan es el que sobre el 60% de las personas que se suicidan no terminaron escuela superior, ¿verdad? Eso es un factor importante. Educación, o sea, personas. Sí. Algunos de los diagnósticos más comunes que aparecen en personas que se han suicidado son depresión, bipolaridad, esquizofrenia, también ansiedad. No significa que todas las personas deprimidas van a cometer suicidio, ¿verdad? Van a morir por suicidio. Pero sí decimos que tener algún diagnóstico de salud mental te podría hacer un poco más vulnerables en momentos de crisis. Pero de nuevo, hay muchas personas en el mundo que están deprimidas. Hay muchas personas que tienen un diagnóstico de bipolaridad y pueden llevar una vida, ¿verdad? Fructífera, son dignos de ser amados y de amar también. Eso no es un impedimento para poder participar de la sociedad. Usted habla de la bipolaridad y yo creo que es de las condiciones sobre las cuales más se hacen chistes, ¿verdad? En la isla. O todo se le atribuye. O todo se le adjudica a la bipolar. Es bipolar. Estás bipolar hoy. Yo recuerdo, yo conocí esta condición porque se decía que teníamos un gobernador que se decía que era bipolar. Sí, Pedro Rosselló decía que se medicaba por ese tema. Y habían chistes era como que si se había metido el litio hoy. Ajá, hoy no se puso el litio, no se tomaba el litio, y yo lo cubrí en esa época. Yo también, y se hablaba a veces en serio de que hoy no se medicó. No se tomó el litio. ¿Cuán común es esta enfermedad en Puerto Rico, esta condición? No podría proveerle una estadística así específica de cuán común es, pero lo que sí quisiera comentar a partir de lo que mencionan es que en la medida en que nosotros también bromeamos con cualquier cosa, es difícil entonces volver a arrojarle la seriedad que amerita el tema, sobre todo cuando una persona tiene un diagnóstico de los que acabamos de mencionar. Quien realmente tiene el diagnóstico sabe que no es un motivo de chiste y que hay mucha angustia que acompaña esos diagnósticos. Así que yo creo que por más que bromeemos de eso, sepamos también que en nuestras bromas no nos acercamos a comprender el sufrimiento que hay detrás de esos diagnósticos. Cuando estaba hablando del perfil de las personas que cometió un suicidio en Puerto Rico, hablaba del 60% que no había terminado, que no había proseguido estudios. ¿Qué otro perfil presenta? ¿Son más las mujeres, son más los hombres? ¿Qué edades? Sí, son hombres adultos mayores de 50 años. Hombres adultos. Hombres adultos que viven en municipios, ¿verdad?, que serían del área rural. La semana pasada estuvimos hablando de esto también en televisión, y una de las cosas que mencionamos son los municipios que presentan las tasas más altas. ¿Cuáles son? Hablamos de Ay Bonito, hablamos de Adjuntas, de Orocovis, Naranjito, Barranquita, Camuy, Rincón. Las islas municipios de Vieques y Culebras también son municipios que aparecen, ¿verdad?, en nuestras estadísticas cuando estandarizamos los datos que tenemos de muertes por suicidio. Que corresponden al perfil de municipios más pobres. Nosotros también desarrollamos un índice de vulnerabilidad socioeconómico. También. Y también vemos esa variable socioeconómica allí. También vemos la composición familiar, vemos también cuál es la oferta laboral que hay en esos municipios, qué alternativas también tienen las personas para acceder al mercado laboral. ¿Qué factores conjugan? ¿Qué factores se unen todos? Bueno, cuando hablamos del suicidio, los que mencionamos ahora, esos factores de familia, trabajo, economía y relaciones interpersonales también es importante. No quisiera tan solo perderle perspectiva qué cosas nos pudieran proteger, porque esas cosas pueden estar allí presentes, pero qué cosas nos pueden ayudar. Las relaciones familiares a veces pueden ser terribles, pero también pueden ser la fuente de mucho apoyo y de esperanza para las personas. Las comunidades de base de fe también pueden ser una fuente de apoyo para las personas. El buscar ayuda profesional, reconocer que hay veces en que yo me puedo desahogar con mi amiga, con mi familiar, y eso está bien, pero eso no lo es todo, ¿verdad? Hay momentos en que es importante reconocer que yo puedo tener el apoyo de mis familiares y seres queridos,
pero yo necesito tener un espacio para hablar con un tercero Ujú. que no me conoce, que no me está hablando Claro. como hija, hijo, Ujú. amigo, para poder poner algunas cosas en perspectiva. Ahí, yo sé, yo tengo es una filosofía realmente. O sea, yo soy de las que pienso y trato de tenerlo presente a diario, ¿verdad? Pues yo no puedo saber qué pasa con la cabeza de cada cual, pero cuando uno es empático, pues uno, ¿verdad? Ya tiene la mitad del Ujú. camino hecho. Y yo a veces me pongo a pensar y me voy en un viaje, es verdad, y lo reconozco, que yo miro a una persona y digo, ¿cuántos problemas tendrá esa persona? ¿Cuántas situaciones estará atravesando? Y mucha gente, o sea, yo sé de gente que después me han dicho, mira, en ese momento estaba pasando por esto y lo otro. Y quizás ese buenos días, quizás esa sonrisa te cambió la vida y O te hizo sencillamente tomar una dejarlo decisión. tranquilo. Ajá, exacto. La gente, yo creo que con saber que todos tenemos una cruz diferente, porque cada cual carga su cruz, ¿verdad? Pues con la empatía yo creo que resolvemos un poco eso y le ponemos menos presión a las personas que ya están pasando por cosas duras y difíciles. Hemos olvidado que en esos pequeños actos también humanizamos. Ujú, Cuando ujú. nosotros saludamos, reconocemos, miramos a los ojos, Exacto. preguntamos realmente cómo estás y esperamos esa respuesta que nos dé la otra persona. Son pequeños momentos en el día en que recordamos que somos seres humanos, que no tan solo somos empleados, que no somos consumidores, que somos seres humanos en el mundo, que sufrimos y padecemos y que podemos contar también con la solidaridad de una comunidad que nos acompaña. Están situaciones que Ujú. ¿cómo estás? Ujú. La gente como que despierta y dice, wow. ¿Me saludó? Alguien me preguntó. Ajá, exacto. Y eso es bien importante. Eso es bien importante. Doctora, gracias. Gracias por estar con nosotros. ¿Algún teléfono, algún sitio donde, ¿verdad? Aparte de la línea Paz, donde la gente puede llamar para conseguir más ayuda? Sí. Nosotros siempre promovemos la línea Paz porque es la Ujú. línea oficial que tiene el gobierno de Puerto Rico. Y a diferencia de cómo funciona la línea del 988 en Ujú. Estados Unidos, en Puerto Rico te contesta un psicólogo, un consejero, Perfecto. trabajador social, que Humano. es la forma correcta para hacerlo. Y aprovecho para mencionarle a la audiencia que pueden visitar nuestra página Ujú. prevencionsuicidio.salud.pr.gov y ahí pueden acceder a todos nuestros talleres, material educativo, ver nuestro mapa de almacenamiento seguro de armas de fuego, recursos de ayuda en Puerto Rico, pueden pasar por nuestra página. Gracias. Muchas gracias a la doctora Naida Román, directora ejecutiva de la Comisión para la Prevención del Suicidio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Primer Round, lunes a viernes de 6 a 9 y 14 de la mañana por Magic, donde todo comienza.